El gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, ha llegado hasta la zona. También se anuncia que este día martes estará presente el presidente del país, Rodrigo Paz Pereira, junto a su ministro de Defensa. Según las informaciones, continúan los desaparecidos, hay heridos, hay viviendas destruidas y también mucho daño en el tema de la carretera. Hay varios puntos que están inaccesibles, carcomidos por el desborde de ríos, por las intensas lluvias que han persistido esta jornada y que no hay algunos diagnósticos alentadores con respecto a lo que va a significar ya la crecida de ríos de manera extraordinaria, según la información por parte del CEARPI. Son noticias que vamos a estar abordando en esta entrega informativa, pero también lo que pasa en el ámbito político en nuestro país. Vamos a comenzar hablando precisamente del vicepresidente del Estado, Edman Lara Montaño, quien no deja de hacer noticia, y esta jornada, más allá de la polémica que protagonizó el fin de semana, esta jornada llegó junto a su esposa, reapareció ingresando a la vicepresidencia, ahí en la sede de gobierno, en la plaza o cerca de la Plaza Murillo. Vamos a ir con imágenes porque reaparece de esta manera con sus seguidores, saludando, dando la mano, sintiéndose querido por la gente que lo sigue, pero también lanzando un mensaje seguramente por demás de contundente. Edman Lara Montaño dice que lo desconocieron, se abre aparentemente del PDC y va a ir solo a las subnacionales, es decir, con su agrupación política que él tenía o que tiene en Santa Cruz, y que va firme a las elecciones a gobernadores y municipios por su cuenta. Veamos este momento cuando llega a la vicepresidencia, reiteramos, acompañado de su esposa, la diputada del PDC, Diana Romero, y en presencia de los seguidores, él expresa algunas declaraciones que sin duda alguna son por demás de llamativas. ¡Esa Tapi! ¡Eso, mi Tapi! La profesionalidad, ya se ha acabado el padrinazgo, se ha acabado el aval político. Hay personas que nos están visitando, y se les está atendiendo, obviamente. El tiempo no da para atenderles a todos, pero tenemos mucho tiempo, no se desesperen. Se vienen las subnacionales también, ya nos vamos a reunir, y quiero decirles que Nuevas Ideas con Libertad va a poner sus propios candidatos. Nuevas Ideas con Libertad ahora va a poner sus propios candidatos, porque saben qué ha pasado, ¿no? Sí, sabemos. Nos han desconocido, hermanos. Nos han desconocido. ¡Tú puedes! Ahora nosotros, con el apoyo del pueblo, vamos a ganar las gobernaciones, pero por el bien del pueblo, hermanos. Nuevas Ideas con Libertad. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En la otra vereda del nuevo gobierno Rodrigo Paz Pereira, continúan las evaluaciones, los análisis a cómo han recibido el aparato estatal del gobierno del expresidente Luis Arce Catacora. Esta jornada, luego del diagnóstico contundente que dio a conocer el presidente Rodrigo Paz Pereira este pasado domingo, hablando de que se han robado cerca de 15.000 millones de dólares, y además de decir que hemos recibido un estado muerto y otros informes que sin duda alguna muestran de que la crisis es por demás de lo que ya se estaba anunciando. Es realmente complicada la situación del país, pero el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, hoy respaldando al presidente del Estado, dijo de que la descripción que realizó Rodrigo Paz Pereira, de decir de que se recibió un estado muerto, de que es una cloaca,
este país en estos momentos no es una metáfora, es una descripción objetiva que ha realizado el mandatario y que va a ser muy complicado salir adelante, pero están en eso, en esa situación de poder recuperar y reactivar la economía. Quiero también anunciar que va a salir todo lo que es operativo de este ministerio, todo lo que era prebendal, que era convertir este ministerio en una gran alcaldía para hacer obras de todo tamaño y de todo tipo en diferentes lugares, desde canchitas de fútbol hasta plantas de tratamiento de agua. Todo ese aparato se va a donde debe estar, obras públicas, y donde debe estar para trabajar no con una visión política, sino con una visión de desarrollo, con una visión de pueblo, llevar las obras donde deben estar. También quiero anunciarles otros cambios importantes en el marco del Poder Ejecutivo que se están dando. Estos tienen que ver con una visión, primero, de austeridad. Tenemos que hacer todo lo que nos proponemos con menos presupuesto porque no tenemos recursos. El siguiente es que tenemos que hacerlo en el marco del criterio de servicio público. Y ahí lo que vamos a hacer es justamente trabajar, por ejemplo, en todo lo que sea el ordenamiento del sector productivo. Se está teniendo el Ministerio Productivo que va a tener desarrollo rural, desarrollo agropecuario, el desarrollo integral y toda el área productiva, agua, etcétera. Y todo lo que sea medio ambiente va a ir justamente al Ministerio de Planificación y Desarrollo Sostenible, que es el criterio fundamental para poder trabajar el concepto de biodiversidad, de cambio climático en el marco del desarrollo sostenible y la planificación para el desarrollo. Todas estas normativas que les estoy comentando no son las únicas, están dadas además en lo que el propio presidente ha definido eliminar el estado tranca, que significa dar flexibilidad a los ministerios en esta nueva estructura para que puedan organizarse en el marco de no gastar más dinero, sino tener austeridad. Y luego de conocerse este diagnóstico por parte del nuevo gobierno, el senador de la Alianza Libre, Nilton Condori, espera de que de una vez se pueda abrir investigación y exigir la aprehensión de varios ministros que deben responder ante la justicia por esta situación de cómo han dejado al país. El senador apunta directamente a uno de estos ministros o exministros ahora. Habla de Edgar Montaño, contra quien pide una investigación, aprehensión y juicio de responsabilidades para que puedan responder ante la justicia por cómo han dejado el país. Todas las autoridades, desde encargados, directores, ministros, viceministros de la parte ejecutiva deben ser investigadas para que devuelvan la plata robada prácticamente, como corresponde, porque han cometido errores, han desfalcado millonarias. Realmente Bolivia tenía bonanza económica, ahora ¿dónde está esa bonanza económica? ¿No? Inmediatamente yo pido a todas las autoridades que actúen de carácter celeridad. ¿Para qué? Para que esas autoridades no fuguen, porque en Bolivia prácticamente hay autoridades que se han fugado y se quedan en Estados Unidos y otros instancias que se refugian y no vuelven a Bolivia. Pero antes que se fuguen, ya debería ser de manera muy rápida, la justicia ya debería procederla. Como están procediendo, me parece que es más interesante. Especialmente aquellos que han robado al país, los que han desfalcado, los que han corrompido, ¿no? Los que realmente se han dedicado a corromper instituciones, los que se han dedicado a robar la plata de los bolivianos. Decía el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, de que van a tener un cambio en este país con una visión de austeridad que permita reactivar la economía tan dañada que ha quedado luego del gobierno de Luis Arce Catacora. Como parte de ese proceso, esta jornada, el gobierno, o más precisamente el ministro de la Presidencia, posesionó a 4 nuevos viceministros que van a pasar a depender del Ministerio de la Presidencia. Vamos a ir con este acto porque hay nombres conocidos que vuelven a la gestión pública. Hablamos, por ejemplo, de Wilson Santamaría, quien ya fue viceministro en su momento y que ahora también asume nuevamente este cargo de responsabilidad que es de coordinación gubernamental, el exdiputado Wilson Santamaría.
También aparece la ex senadora Andrea Barrientos Cochabambina, que va a estar en el Viceministerio de Autonomías. También se encuentra René Flores en el cargo del Viceministerio de Coordinación de Movimientos Sociales, como también el señor Julio Linares, que también va a tener un cargo importante, quien a nombre de estos viceministros dio un agradecimiento al nuevo gobierno. ¿Juran ustedes por la patria, por el pueblo boliviano y por su honor desempeñar con lealtad, honestidad y responsabilidad las funciones que se les ha encomendado, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia como viceministros del Ministerio de la Presidencia que se acaba de leer? Si así lo hicieren, la patria y el pueblo los premien, si no, os lo demanden. Quedan ustedes posesionados como nuevas autoridades del Ministerio de la Presidencia. La tarea no va a ser fácil, pues tenemos como meta desmantelar y modificar una estructura organizacional de 20 años diseñada a la medida de la corrupción, la destrucción de la institucionalización y la priorización de la ideología sobre la eficiencia. Es decir, transformar el Estado tranca en un gobierno transparente, eficiente e institucionalizado. No dude, señor ministro, que mi persona y mis colegas daremos lo mejor de nuestras capacidades técnicas y personales, así como el tiempo total que sea necesario para cumplir con este juramento que acabamos de realizar. No habrá reconstrucción sin diálogo real ni la suma de esfuerzos. Nuestros pilares serán, como dicta el presidente y como estamos trabajando con usted, ministro, poner a Bolivia en el mundo, capitalismo para todos, la propuesta del 50-50 como el Estado autonómico, eliminar el Estado tranca y la lucha frontal contra la corrupción. Concluyo haciendo un llamado a la unidad. Reconstruir Bolivia no es una tarea de un gobierno aislado ni de un día, es de responsabilidad de todas y de todos. Hoy reafirmamos nuestra voluntad de trabajar y salir de este desastre, o como llama nuestro presidente Rodrigo Paz, de esta cloaca, para lograr una Bolivia más próspera, más segura y más justa. Y la flamante nueva ministra de Autonomías, o viceministra en todo caso, Andrea Barrientos, dijo de que este gobierno va a cumplir con el 50 y 50 que ha comprometido el presidente Rodrigo Paz Pereira en campaña. Es decir, que el 50% de los recursos económicos se destinen a las regiones para poder profundizar la economía. La autonomía, en todo caso, anuncia que en los próximos días van a convocar a un Consejo Nacional de Autonomías. Convocar a la brevedad posible al Consejo Autonómico, después de coordinar con el presidente, para que podamos tener primero el diagnóstico y luego la evaluación de cuáles son las necesidades principales de las regiones y dónde que están tropezando de manera más trágica para poder efectivizar sus competencias. Estamos esperando para poder coordinar con el ministro Lupo y el presidente Rodrigo Paz. Una vez que consolidemos, vamos a hacer la convocatoria correspondiente. No deberían ser más de 2 semanas. Lo que nos interesa es tener un diagnóstico pronto y efectivo, porque el 50-50 será una realidad. El 50-50 no es una promesa de campaña, el 50-50 debe ser una realidad para las regiones y los municipios. Lo que hay que dejar claramente establecido es que el MAS ha secuestrado la autonomía en el país. Si bien es necesario consolidar estatutos autonómicos y también cartas orgánicas, no es necesario que eso esté sí o sí para avanzar. Estamos ya haciendo desde la anterior semana un análisis constitucional para que las autonomías empiecen a ser efectivas sin todo el papeleo, sin que vayamos a referéndums, sin que se vaya a consultar. Entonces esto se trata de una reorganización del Estado, un Estado menos burocrático y sin trabas. Deshacer el Estado tranca para nosotros es crucial. Vamos a estar anunciando las nuevas medidas, vamos a tener la reunión con el Consejo para que se pueda efectivizar, y eso por supuesto contará con la presencia del ministro Lupo y también esperemos el presidente Paz, que sabemos que tiene una agenda altamente ocupada, pero es importante la conexión con las regiones. Esto ya no es un papá que tiene muchos hijitos, es una relación de pares, un Estado central que tiene pares en las gobernaciones y los municipios. Es lo que vamos a construir, no más Estado tranca, una relación 50-50 y sobre todo Bolivia para el mundo y el mundo para Bolivia. Ahorita hablar de aprobación de cartas orgánicas o referéndums implica un derroche de dinero
realmente absurdo. No vamos a pensar en que vamos a aprobar cartas orgánicas los primeros 6 meses, eso no va a pasar. Lo que sí podemos pensar es empezar a ejecutar la autonomía tal cual nos permite la Constitución Política del Estado. Para empezar, primero necesitamos una nueva ley de autonomía específica para los pueblos indígena, originario y campesino. A su turno, el nuevo viceministro de Coordinación Gubernamental, o más bien de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, dijo de que va a ser importante el trabajo que van a hacer internamente con la Asamblea para poder priorizar la aprobación de leyes importantes para el país. A criterio del nuevo viceministro, es urgente la aprobación del proyecto de ley de elecciones subnacionales como una de las primeras normas que van a tratar de coordinar para poder garantizar las próximas elecciones a gobernadores y alcaldes en el país. El Ministerio de Economía está evaluando los proyectos de crédito que hay que tratar y lo coordinaremos con la Asamblea para explicar. No hay tiempo, hay mucho que hacer, hay que hacerlo de manera rápida. Es urgente la situación del país, es la que se ha recibido el Estado, como lo ha explicado el presidente, es caótica, es terrible. Hay que ordenar este asunto y hay que echar a andar al Estado y no solo podemos comprometer nuestro trabajo con la poca experiencia que hemos acumulado estos años para trabajar 24/7 y echar a andar Bolivia. Bueno, nosotros, en realidad el Ministerio de la Presidencia va a ser el ministerio articulador, ¿no? Nosotros, ustedes me conocen, yo soy una persona firme, convencida en el diálogo y la concertación. No creo en los conflictos, soy una persona que cree que todo se puede resolver y bajo esa línea creo que vamos a establecer una buena coordinación con la Asamblea, con el Senado, con diputados para agilizar el tratamiento de distintas normas y facilitar el descongestionamiento del Estado. Bueno, nosotros tenemos esa figura especial, ¿no? El órgano ejecutivo respeta las competencias del legislativo, pero por mandato de la Constitución debe haber coordinación entre todos los órganos. Bajo esa coordinación trabajaremos prontamente las leyes que son urgentes de tratamiento y lo veremos con otras instituciones referida a la coordinación, por ejemplo, para la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Ese es un tema urgente que lo vamos a echar a andar rápidamente, trabajar la convocatoria, habrá que revisar los plazos para garantizar que puedan postularse todos los ciudadanos y para que se cumpla sobre todo el plazo de tal forma que no quede acéfalo el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a coordinar, primero nos vamos a ordenar en casa, una vez que el tema esté claro, bajo nuestras políticas de transparencia, lo conocerán inmediatamente. Yo me imagino que mañana lo haremos, porque es urgente el tratamiento de la convocatoria de elección subnacional en diputados, que como ya ustedes públicamente saben, se piensa tratar con dispensación de trámite para que sea remitido y sea la primera ley que promulgue el presidente. El nuevo viceministro de Coordinación Gubernamental, hablamos de Julio Linares, anunció que se van a realizar varias auditorías en esta cartera de Estado, porque asegura que ya se han identificado personal con supernumerario en todo el país y no saben cuáles en realidad las funciones que desempeñaban en este viceministerio, porque puede existir, dice él, y va a ser parte de estas auditorías, un posible daño económico. Reveló también que hay muchas computadoras que no se prendieron y están vacías porque se dedicaron a tener reuniones políticas todo el tiempo. Por supuesto, el viceministerio tiene ítems repartidos por todo el país, alrededor de 60, 80 ítems repartidos por todo el país y no sabemos cuáles eran sus funciones porque no hemos encontrado informes de lo que hacían todos los días, no entendemos qué es lo que se hace, estamos revisando sus informes y bueno, si hay un daño económico al Estado ahí de la participación de estos supernumerarios en todo el interior del país como representantes del presidente y del ministro de la presidencia, vamos a tener que hacerlo rápidamente una auditoría y bueno, si tendrán que tomar algunas medidas, las vamos a hacer. Hemos visto que hay muchas computadoras que nunca se han prendido y están totalmente vacías, no porque las hayan vaciado, sino porque entiendo que se ha dedicado a tener reuniones políticas todo el tiempo, en la oficina, en cafés, ese era el trabajo principal. Vamos a cambiar totalmente esto, vamos a transformar este viceministerio y se va a volver no solamente un trabajo político, más técnico que lo que se ha ido haciendo y vamos a tener un pantallazo total para el ministro y para la presidencia de cómo están ejerciendo las funciones todos los gobernantes, todos los ministerios y las instituciones descentralizadas y desconcentradas de nuestro país.
Se sigue avanzando en poder armar toda la estructura, o más bien recomponer con nuevas caras lo que es la gestión de gobierno. Vamos a ir con esta toma de posesión por parte del vicepresidente del Estado, que tomó juramento a los representantes supraestatales, cargos que él en su momento propuso eliminar en tiempos de campaña porque asegura de que estaban de turistas. El vicepresidente del Estado realizó la posesión y toma de juramento de los representantes supraestatales ante organismos parlamentarios y recordó que en su momento él los propuso eliminar y ahora les pide mayor compromiso y resultados haciendo buena gestión y no andar de turistas. Dios, los próceres de la liberación, por los héroes de la patria, por nuestras hermanas y hermanos que dieron la vida, por el pueblo boliviano y por la igualdad entre todos, desempeñar las altas funciones como representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. Si así lo hacen, que nuestro Dios, los héroes de la patria y del pueblo boliviano, les premie. Caso contrario, les castiguen. Quedan posesionados como representantes ante organismos parlamentarios supraestatales del Estado Plurinacional de Bolivia. Les deseo mucho éxito en sus funciones. Yo quiero confesarles, una de las propuestas de nosotros fue eliminar, y particularmente mía, eliminar a los parlamentarios supraestatales, porque definitivamente los anteriores se dedicaron a estar de turistas y no hicieron prácticamente nada por Bolivia. Yo quiero pedirles a todos los parlamentarios supraestatales que cambien esa imagen y que le demuestren al país que sí son importantes, porque necesitamos representación internacional. Ustedes van a cumplir un rol muy importante, pero no hagan lo que hicieron los anteriores supraestatales, se dedicaron a andar de vacaciones en la playa y no hicieron prácticamente nada porque no les conocemos nada importante. Simplemente se han dedicado a pasar el tiempo. Entonces yo quiero pedirles con toda franqueza y con el respeto que se merecen todos ustedes y sus familias, que cambien esa imagen y que realmente se pongan la camiseta de Bolivia. Hay algunos que todavía faltan por designar. Cuando el PDC inscribió candidatos en las elecciones, muy poca gente tenía fe y había personas que no querían ser candidatos. Y dejamos esos espacios y ganamos los primeros lugares en Chuquisaca, en Cochabamba, y no hay ahorita. El Tribunal Supremo Electoral va a definir eso, va a tener que designar a alguien de las listas de los candidatos. Y luego de conocerse el diagnóstico que dio el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, junto a su ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, hay mucho que pensar en relación a cómo ha quedado el país, más allá de los datos contundentes que dio el presidente Rodrigo Paz Pereira. Sobre este tema, el diputado de la Alianza Libre, Armin Yuta, dijo de que es necesario, corresponde urgentemente juicio de responsabilidades no solamente a Evo Morales, sino también a Luis Arce Catacora para que respondan ante la justicia. Efectivamente, lo que corresponde es un juicio de responsabilidad que tiene que ser convocado a los exmandatarios, ¿no? En este caso, Arce Catacora tiene que rendir cuenta esta situación. No podemos permitir estos actos de corrupción que ya está demostrándole. Esperemos nosotros también apoyar desde la Asamblea Legislativa. ¿Evo Morales también? Evo Morales tiene que ser convocado. Ha sido la peor gestión también de Evo Morales. Sabemos que ha sido ministro de Economía Arce Catacora, por lo tanto ambos tienen que ser convocados. La justicia obviamente no tiene que ser solamente como la Central Obrera Boliviana, tiene que convocar al Pacto de Unidad, a la CSUCB, a todas las organizaciones quienes han participado de este gobierno, que lamentablemente han llevado un fracaso, por lo tanto ya no hay institucionalidad. Es por eso que ellos también tienen que ser investigados, convocados, porque muchos dirigentes han sido denunciados que también ellos tienen bastante bienes y por lo tanto tienen que ser convocados todos. Por su parte, el diputado del PDC, Manolo Rojas, que es el presidente de la Comisión de Justicia Plural en la Cámara de Diputados,
manifestó que corresponde urgente la aprehensión de Luis Arce Catacora, de los anteriores miembros del gobierno, porque no se puede permitir que ante este diagnóstico que se da a conocer de cómo dejaron al país, puedan permitirse fugar. Vamos a escuchar lo que significa este pedido por parte del diputado, quien también habla de Juan Carlos Huarachi, quien también debe responder ante la justicia, y saluda su aprehensión esta jornada por parte de la Fiscalía. Nos parece excelente este tipo de acciones por parte del Ministerio Público, porque entiendo que se ha ejecutado conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué quiere decir este artículo? Que hay primero suficientes indicios de responsabilidad penal y segundo hay elementos que puedan provocar fuga u obstaculización a la investigación. Y si entendamos la conferencia de prensa de nuestro presidente el día de ayer, donde más de 150 millones de dólares han sido estafados al pueblo boliviano, han sido robados de las arcas nacionales, entonces pues necesariamente los responsables, todo quien esté untado con estos hechos de corrupción indiciariamente, deben ser puestos a consideración del Ministerio Público y ante un juez contralor de garantías. Nosotros aplaudimos y también como Presidencia de Comisión de Justicia estamos en la intención de adherirnos para hacer un seguimiento muy pormenorizado de esta investigación criminal, ¿no? Y a todo esto, ¿qué pasa? ¿Cuál es el paradero del expresidente Luis Arce Catacora, tan cuestionado y ahora tan sindicado por cómo dejó el país que está realizando el actual gobierno de Rodrigo Paz Pereira? Vamos a ver, porque lejos de algunos rumores, versiones de que habría fugado del país, estaría en Rusia, en otro país, vamos a escuchar este informe, porque el expresidente ha vuelto a la docencia, ha vuelto a pasar clases en la UNSA, en la sede de gobierno, y de esta manera un medio de comunicación logró captarlo ingresando a las aulas, previamente firmando su ingreso a su trabajo para impartir conocimiento, y le preguntó al expresidente cómo es que él vuelve a la docencia a dar clases cuando muchos dicen que ha dejado un país quebrado. Escuchemos lo que dijo el expresidente Arce, quien reapareció o en todo caso volvió a dar clases en la universidad. ¿Cómo está? Gracias, presidente. Viniendo, como siempre. Acepto correcto. Eso. Presidente, un minutito le puedo, ¿no? Tengo clase después de clase de concursar. Gracias, mi amor. Sí. Bueno, yo no dejé de dar clases durante todo el periodo que estuve de presidente. No he dejado de dar clases, y para mí es absolutamente normal de volver aquí a las aulas universitarias y seguir enseñando. ¿Qué es lo que ha generado todo este tema? No ha sido un tema económico, ha sido un tema estrictamente político, desde la Asamblea. En la Asamblea hubo el estrangulamiento financiero que ocasionó todo eso, lo hemos dicho varias veces y en todo tipo de ocasiones. Por eso es que este gobierno tiene el mejor de las condiciones, porque tiene más de 2/3 en la Asamblea, ¿no? La derecha maneja prácticamente toda la Asamblea. Entonces él no va a tener, entendemos, ningún problema en hacer aprobar leyes que son necesarias para el país en cuanto a financiamiento externo. Bueno, y quien ya está en problemas es el ex ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, quien finalmente se presentó ante la Fiscalía para prestar su declaración dentro de una investigación de presunto enriquecimiento ilícito, y luego de prestar esta declaración fue aprehendido, o quedó aprehendido en todo caso, por parte del fiscal asignado a este caso. Vamos a ver este momento donde el ex ejecutivo de la Central Obrera Boliviana quedó aprehendido tras prestar su declaración informativa. Don Juan Carlos, por favor, nuevamente presentándose a la Fiscalía para declarar. Don Juan Carlos.
¿Cómo ves su aprehensión? ¿Cómo ves su aprehensión, Juan Carlos? ¿Cómo ves su aprehensión? ¿Es ilegal? Un proceso político, Juan Carlos, ¿qué piensas? Juan Carlos, tú me toca esta aprehensión, por favor. Don Juan Carlos, tú me toca esta aprehensión. Soy inocente. ¿Se va a defender, don Juan Carlos? ¿Es político? ¿Es político? ¿Es político, don Juan Carlos? Cuidado, ahí se la cuesta. Don Juan Carlos, proceso político, por favor. Trampazo, señores. Señor, voy a la otra. Hasta que se vaya la policía. ¿Qué dice el fiscal asignado a este caso, el doctor Aldo Mesa, quien adelanta de que van a pedir la detención preventiva en audiencia cautelar contra Juan Carlos Huarachi? Son 3 los delitos que se va a imputar: uso indebido de influencias, concusión, enriquecimiento ilícito. El fiscal informó de que hay muchos indicios de que Huarachi recibió importantes sumas de dinero, por ejemplo 40.000 bolivianos de parte del Ministerio de Medio Ambiente, además de otras entidades como por ejemplo la Caja Nacional de Salud. El Ministerio Público ha determinado emitir un mandamiento de aprehensión, es decir, en el amparo del artículo 226, pues el Ministerio Público considera que existen los suficientes elementos de convicción sobre la autoría de estos delitos denunciados, asimismo los peligros de fuga y obstaculización, por lo cual el Ministerio Público ha ejecutado el día de hoy la aprehensión del señor Juan Carlos Huarachi. Evidentemente el Ministerio Público va a emitir un requerimiento de imputación formal en contra del señor Huarachi y será el órgano jurisdiccional quien determine la situación jurídica del mismo. El Ministerio Público tiene 24 horas para emitir y remitir esa imputación formal y la autoridad jurisdiccional también tiene un plazo prudente que la norma lo prevé. ¿Qué es lo que van a pedir en la imputación? La imputación obviamente va a estar debidamente fundamentada y respaldada, y evidentemente en base a los principios de necesidad y de proporcionalidad se va a determinar el plazo o el tiempo de que va a solicitar el Ministerio Público de la detención preventiva. Evidentemente es lo que se va a solicitar, pero no puedo adelantar ningún criterio porque producto de toda la documentación presentada, y todavía siguen presentando documentación la defensa técnica, seguramente el Ministerio Público va a evaluar esa situación. El Ministerio Público, como bien les decía, está investigando esos 3 tipos penales: uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y coacción, ¿no? En ese sentido, evidentemente señala la parte denunciante, no es víctima, pero sí es denunciante, que el señor Huarachi hubiese influido de alguna forma dolosa en la concesión de algunos contratos en diferentes instituciones, evidentemente a favor de particulares o de algunas empresas, que también seguramente con la información ya solicitada podremos tener, digamos, o tomar una determinación de la forma más objetiva, como bien lo he señalado. El abogado de Juan Carlos Huarachi, hablamos del doctor Andrés Zúñiga, ha calificado de ilegal esta aprehensión porque no se cumple o no se cumplieron con los procedimientos correctos de acuerdo a ley. Mucho menos existirían estos indicios del cual habla o argumenta el Ministerio Público. Al criterio del abogado, no correspondería una detención preventiva y espera que en esta audiencia cautelar, en un plazo de 24 horas, se pueda permitir de que su cliente se defienda en libertad. Pero a decir verdad, hemos accedido al cuaderno y le hemos preguntado al señor fiscal que nos muestre una evidencia para sostener la probabilidad de autoría. No existe. Hemos hecho constar en mano escrita que se ha procedido a una aprehensión ilegal y ante el juez cautelar haremos valer esos derechos a través del incidente. Denunciaremos aprehensión ilegal. Es posible que él sea imputado y en la imputación el fiscal tiene la oportunidad de corregir estos errores graves que ha cometido.
¿Será trasladado ahora a la FCC? Sí, a la FCC el plazo le alcanza en 24 horas al fiscal y 24 horas al juez. En 24 horas el juez tiene que definir su situación procesal. Será una audiencia de medidas cautelares donde se va a discutir probabilidad de autoría inexistente y probabilidad de riesgos procesales de fuga y obstaculización inexistentes. Quiero advertir que nosotros presentamos documentos arraigadores el día jueves. La resolución de aprehensión fue realizada el día de hoy, pero no accedió el fiscal a valorar esos documentos, desoyendo procedimiento, la Constitución, incumplimiento del artículo 92 sobre advertencias de que los hechos en tiempo y lugar se habrían cometido en este sentido. Por lo tanto, hay irregularidades y ante el juez cautelar denunciaremos toda esta cuestión. Por último, advertimos una declaración informativa de Claudia Cortés, la recaudadora de un exministro vinculado a corrupción. Ella se encuentra imputada. En esta declaración dice que los dineros colectados, recaudados, esos dineros recaudados ilegalmente, también servían posiblemente dirigidos a Luis Arce, el expresidente de la República, y Marianela Prado. Hay más cuestionamientos a lo que significa todo el accionar que ha tenido Juan Carlos Guarachis en diferentes gobiernos. El ejecutivo de la Federación Departamental Tupac Katari, David Mamani, ahí en la sede de gobierno, dijo de que el ex ejecutivo de la COT, Juan Carlos Guarachi, debe devolver toda la plata que ha recibido de manera ilícita y denunció que, en palabras textuales, que Guarachi se encamó 7 años con diferentes gobiernos de turno. Espera de que la justicia haga su trabajo para que Guarachi pueda responder por todos los delitos que ha cometido en diferentes gobiernos. El ejecutivo de Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, estaba dando su declaratoria donde ahí se escuchaba de que no va a ser aprendido, donde que no va a ser imputado. No, aquí el compañero Juan Carlos Guarachi durante 7 años ha venido encamándose con diferentes gobiernos, primero con Evo Morales, luego con Yanine Áñez, luego con Luis Arce Catacora, donde este señor no ha representado para nada al sector trabajador, obrero, minero, proletariado, fabril, comerciantes, si se ve, para nada, no nos han representado. A lo contrario, este señor se ha dedicado a mentir, a engañar, a generar actos de corrupción y enriquecerse de manera ilícita, donde él aparece con su patrimonio, de 17 vehículos, de 5 o 6 propiedades de vivienda. No sé si es la verdad o no, pero aquí al Ministerio Público nosotros estamos exigiendo, reclamando a que se investigue de manera transparente, honesta y objetiva. Y si hay prueba, el Juan Carlos Guarachi tiene que ir a la cárcel y tiene que devolver todo lo que ha robado en complicidad con sus codirigentes que han actuado con él, ¿no? Seguimos con más repercusiones sobre la situación de Juan Carlos Guarachi, el ex ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. El senador de la Alianza Libre, Nilton Condori, aplaudió la aprehensión contra Guarachi que ha realizado la Fiscalía, porque debe investigarse las fortunas de este ex dirigente y también de otros que se han sometido a los gobiernos del movimiento al socialismo. Inicialmente yo aplaudo porque dirigentes que se han prorrogado 10 años, 5 años, 8 años, debería de ser investigada meticulosamente. Y de la misma forma debería ser investigadas sus fortunas. Yo precisamente estoy trabajando un proyecto de ley, voy a presentar ya más adelante, una investigación precisa, meticulosa, para que se investigue fortunas de los dirigentes que han estado 12 años, 20 años, 18 años, hasta 5 años, porque quienes han extorsionado, han despilfarrado nuestra economía boliviana. Tienen que devolverlo,
hasta último centavo tienen que devolverlo, porque es plata de los bolivianos y tienen que devolverlo a estos señores. La justicia seguramente va a determinarlo, pero esto no solamente tiene que ser con el Guarachi, tiene que ser con todos los dirigentes, gremialistas, Federación de Padres de Familia, dirigentes campesinos, dirigentes interculturales, Bartolinas Cisas, CONAMAC. O sea, hay dirigentes que realmente se han encaramado, se han perpetuado en el poder. Quienes han hecho mafia con el gobierno del masismo, han deteriorado la institucionalidad sindical. Los que han corrompido deben ser juzgados. Vamos a la primera pausa en esta edición informativa y cuando retornemos vamos a estar hablando de la triste situación que se vive en el municipio de Samaipata y otros del camino Ruta a los Valles, antigua carretera Cochabamba.